En Reto Proactivo queremos agradecer a Grupo Proactivo Mexicano AC por haber permitido todos estos años de trayectoria de nuestro programa de televisión. Estamos acercándonos a cumplir 5 años de transmisión y es un placer para nosotros ser comunicadores sociales y estar semanalmente trayendo a usted la mejor información y casos de inspiración. Mi nombre es Alona Starostenko y continuamos con nuestro invitado especial, el licenciado Sergio García, a tratar temas tan valiosos como es nuestro mundo, nuestro medio ambiente y obviamente de lo que tratábamos en el bloque anterior. Sergio, me viene la pregunta de hasta qué punto el cambio climático es real, qué parte pudiera ser que es un tema mediático y lo demás que muchos lo ven como fanatismo o simplemente como uso de los medios para asustar a nuestra población. ¿Tú qué opinas? Desde mi punto de vista como internacionalista y también desde mi pil de opinión a nivel personal, esa fue la misma pregunta que yo me hice cuando estaba en el último año de licenciatura para escoger mi tesis. Y yo dije, ¿el cambio climático será real o será puro show? Me puse a investigar y llegué a la siguiente conclusión, que se las comparto. Siempre ha habido cambio climático, desde el tiempo de los dinosaurios. Lo que hace diferente al cambio climático del siglo XXI, que inició en el siglo pasado, es que este cambio climático es antropogénico. ¿Esto qué quiere decir? Que la causa, la raíz, somos nosotros los humanos, con nuestras actividades a nivel desarrollado, con la tecnología, toda esta contaminación, avances. Reitero, siempre ha habido cambio climático, pero lo que hace diferente a este es que es de origen antropogénico. Ya que viene algo muy valioso. Esto lo digo sí con bases. Échense un vistazo a la página del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es el órgano de la ONU, de Naciones Unidas, científico, donde entran los biólogos, los químicos, todos los expertos en ingeniería y ciencias, que nos dicen, ¿saben qué? Hay más del 90% de seguridad que el cambio climático es real. Y como esto es urgente, se llevan a cabo año con año las conferencias de cambio climático para prevenir que grandes desastres naturales afecten la vida de los humanos. Lamentablemente, esto queda muy marginado de la vida real. El año pasado tuvimos el horrible y lamentable tifón en Indonesia, cuando hubo muchas muertes, y eso no se debe digo, para eso existe la Convención de Marco Climático de Naciones Unidas. Y finalmente, si esto fuera todo un show, si fuera creado, ¿por qué creen que hay tanta gente participando? Y sobre todo que yo, un tema que me apasiona, creo que es verídico, que está tomando urgencia y sobre todo que más temprano que tarde, nuestros hijos, nuestros nietos nos van a reclamar y nos van a decir, padre, abuelo, ¿por qué no hiciste algo para dejarme un legado mejor? Y creo que ahí, Sergio, quisiera compartir uno de mis conceptos preferidos y que me parece importante hacer un llamado a todos los que nos ven. A veces se habla tanto de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, ¿no? Yo como actual directora de un centro de responsabilidad social me doy a la tarea de siempre recordarle a las personas con las que trabajamos el qué tan valioso es incluir los 3 tipos de sustentabilidad, es decir, sustentabilidad económica, sustentabilidad social y sustentabilidad ambiental. Y a la vez viene como la constante inquietud de decir, ¿cuál es la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad? A mí me gusta personalmente resumirlo en que la sostenibilidad es un tema que cuando pienso en mis nietos, en mis bisnietos, en el día de mañana, eso es ser sostenible. ¿Por qué? Porque si mis nietos, bisnietos tienen la misma calidad de vida que yo o mejor, entonces estaré siendo proactiva. Sin embargo, pues tenemos que ser realistas a que cómo le vamos a hacer para que esa transmisión de recursos cambie, ¿no? O sea, es muy grave si de por sí en nuestra época, en el 2014, se habla de, como tú dices, todo el tema de la seguridad alimenticia me parece todavía más grave que el cambio climático, ¿no? La gente no lo ve en la televisión, pero cuando empieza a darse cuenta de que incrementan los precios del trigo, del pan, que ya no hay tanto abastecimiento, ¿qué haces ahí, no? Sí, sobre todo que está repercutiendo en tu vida diaria. Y hay algo que a mí me motiva y cuando mucha gente dice, es que hay que dejar un mejor planeta a nuestros hijos, a las generaciones que vienen, yo le digo, comparto tu opinión, pero no del todo. No solo hay que dejar un mejor planeta, hay que dejar mejores ciudadanos para que ese planeta se siga conservando.
Eso es muy valioso. Y dentro de la ciudadanía, yo creo que entra el tema de la responsabilidad, porque si no tomamos en cuenta el cambio, el cómo podemos estar trabajando, pues es muy complicado. Es decir, siempre hay duda, bueno, no soy biólogo, no soy físico, no soy químico, entonces, ¿qué puedo aportar? Y creo que ahí comienza el tema de la proactividad, de cómo usted puede tomar en cuenta y darse la oportunidad de sumarse con acciones claras. Es decir, ser sustentable a nivel consumo como mujer, nada más haciendo un ejercicio básico, todas las mujeres que me ven, ¿cuántos cosméticos usamos? ¿Cuántas cremitas? ¿Cuántos shampoos? Hagamos un ejercicio mental, ¿cuántos desechos tenemos al día? Nada más en tema cosmético. De ahí, obviamente, los empaques. En México, el unicel, bueno, lo ves por todos lados, tapa tu casa, y si no eres de los que cocina y traes cajitas de unicel, en un día, pues bueno, tu casa se vuelve toda de unicel. Entonces, ¿cómo a la fecha no nos damos cuenta de cosas tan básicas? Y la duda es esperar que llegue un gran gurú y que me diga, oye, es que la cosa está grave. Y por el otro lado, me llama la atención siempre que uno ve en el cine todas estas películas ya apocalípticas. O sea, ya no se acabó el mundo, ya no puede hacer nada Hollywood con eso. Bueno, entonces ahora vemos siempre estos pasajes 2030, 2100, 2200, macrociudades abandonadas, quemadas, erosionadas. Entonces yo digo, esto que presentan, que da miedo que pase, ¿será fantasía o vamos hacia allá? Vamos hacia allá. Digo, suena duro, pero es la verdad. Sin embargo, el camino no es que se haya recompuesto del todo, pero se han tomado medidas. Digo, yo me acuerdo, cuando estaba en la primaria, no se habla casi nada de sustentabilidad, del manejo de la basura, de separarla, o cuestiones que tengan que ver con conciencia. Pero conforme pasaron los años, las décadas, esta cultura ha ido creciendo, no solamente en México, lo vemos en toda Latinoamérica, lo vemos también en varios países de otras partes del mundo. Y lo más importante, jóvenes de diferentes regiones del planeta me están diciendo, yo hago esto. Les platicaba antes de comenzar de las bicis de bambú que supimos. He sabido casos exitosos de enchufes que se pueden autosustentar de energía eléctrica que no necesariamente se tienen que conectar. Los famosos carros compartidos, utilizar el transporte público. Cuando a mí me dicen, bueno, es que tú eres muchas palabras, pero a ver, queremos ver hechos. Y digo, para empezar, muy pocas veces uso coche. En sí yo no tengo. Me gusta utilizar el carro compartido o el transporte público. Y acá quiero desmentir otro de los grandes mitos que se ha creado en este paradigma de desarrollo, que hay que crecer como Estados Unidos, como Alemania, como Japón, como los grandes países. Se dice que generalmente cuando una sociedad todos tienen coche, es que bueno, ya somos países desarrollados, pero no. A mi punto de vista, de Sergio García como internacionalista, un país desarrollado no es donde todos tenemos coche, sino el rico, el que tiene poder adquisitivo, utiliza el transporte público. Y eso es importante, ya que tocas el tema de los países desarrollados, hay un indicador muy interesante que el nivel de civilización de una ciudad se mide a través del ancho de las banquetas que se tengan. Entonces, pues bueno, eso me viene a recordar una experiencia personal donde al vivir en Vancouver, Canadá, era sorprendente. O sea, tú veías una cantidad de personas con discapacidad y pensabas que había muchísima discapacidad y no es cierto. Lo que pasa es que existen banquetas para que hayan bicis, caminen las personas y finalmente unas zonas especializadas con rampas de desplazamiento para la discapacidad. Entonces, hablemos de entrada en el 2014, ¿cómo está el tema del urbanismo? El salir a tu calle, no ser atropellado, el ser una persona con discapacidad y tener la posibilidad de vivir la vida. Las personas con discapacidad en nuestro país no pueden ir al cine porque los baños que les diseñan en los cines efectivamente no los pueden usar ellos mismos. Entonces, me parece como un poco triste y un poco alarmante el no tomar acción. Ahí es donde se requieren las famosas políticas públicas con el aspecto social y ambiental. Y acá me uno al llamado de ti, Alona, para que nuestras autoridades, quien vea este programa de reto proactivo, utilice y sea el llamado a fomentar estas políticas públicas. O sea, yo extraño, como lo hacía en Alemania o en Japón, utilizar la bici, transportarme, es muy padre. No solamente no contamino, hago ejercicio y me movilizo. ¿No? Y la existencia de un metro o de otras opciones de urbanística, ¿no? Vemos que se hacen proyectos industriales en nuestro país que traen, digamos, movilidad, el metrobús, avances en cada uno de los estados, pero se hacen en ciudades antiguas donde la infraestructura no permite sostenerlo. Entonces, ok, erradicas el tema de menos circulación en coches, sin embargo hay más atropellados y las personas no pueden ni tomar el camión porque como no hay urbanística, pues no se piensa en eso. Ahorita de las cuestiones que me llaman la atención, que sobre todo he visto
de otros países que podemos implementar en nuestra Puebla, México, es crear un cinturón verde a lo largo de la ciudad, para que la ciudad no crezca más de lo que ha crecido. ¿Qué es un cinturón verde? Platícanos. La ciudad, es cierto, tiene periferia a lo largo, ha ido expandiéndose, por lo tanto hay que cercarla en el buen sentido de áreas forestales, de árboles, pero sobre todo parques nacionales, cuestiones que tengan que ver con santuarios. Mucha gente dice, no, pero es que ¿cómo van a sobrevivir esos árboles? No sé si han escuchado del pago de servicios ambientales, que eso básicamente a la gente se le reditúa, se le paga, se le da un incentivo económico, no por talar al árbol, sino por cuidarlo y preservarlo, para que otros vengan, disfruten y hagan actividades sociales. Eso es extraordinariamente valioso, porque entonces ya estamos hablando no del fatalismo, sino de empezar a hacer acciones claras. Por ejemplo, ejemplos como acudir a un parque, ¿no? Que eso ya lo vemos en México, la presencia de la conciencia y este llamado que les hacemos en Reto Proactivo. Agradecemos mucho a Rojo Luz Espacios Ecoamigables por permitir que nuestro set sea totalmente ecoamigable y sustentable con el medio ambiente, y nos vamos brevemente a corte comercial. Cuando regresemos, platicaremos específicamente casos, ejemplos internacionales de países como Japón, Alemania, que se han destacado por tener acciones claras, y nos inspiraremos a aprender más. Regresamos.